Punto 1. La manifestación esencial. Según se dijo en el tomo 1, la coexistencia carece de réplica. Sin embargo, como esa carencia no es compatible con que la persona se aísle, la réplica se busca. Por eso, el intelecto personal es luz transparente y el amar se dobla con la aceptación. Estas dos dualidades son separaciones máximas. Teniendo en cuenta que la coexistencia carece de réplica, se debe decir que es silenciosa y que su actividad, la libertad trascendental, es un tema sin tema, salvo por conversión con el buscar. La palabra manifestación indica que la esencia humana depende de la coexistencia. Por tanto, con esa palabra se considera la distinción real del acto de coser y su esencia, es decir, la dualidad del acto y la potencia en la criatura humana, dualidad equivalente a la temática a la que se llega de acuerdo con la distinción entre la tercera y la cuarta dimensión del abandono del límite mental. La coexistencia humana carece de réplica, pero su esencia no. Mejor dicho, existe una pluralidad de personas humanas que se encuentran a través de sus respectivas esencias. En este sentido, la esencia humana es dialógica, instaura la sociedad humana y la comunicación lingüística. En tanto que manifestativa, la esencia humana se ha de entender como apelación, es decir, como prestar y llamar la atención. Y como esa apelación no es anónima, comporta ver yo y querer yo. El ápice de la manifestación es el hábito innato llamado sindéresis. La libertad es el trascendental antropológico que se convierte más directamente con la coexistencia, puesto que es la actividad del coacto de ser personal. El carácter silencioso de la coexistencia se corresponde estrechamente con la ausencia de tema de la libertad trascendental. Al depender de la coexistencia, la manifestación esencial está, por así decirlo, atravesada por la libertad. Esta extensión de la libertad es la actividad de la esencia. Por eso, la esencia es vida y su vivir es inmortal. Al respecto, conviene señalar dos distinciones. En primer lugar, la distinción entre viviente y vida. Y en segundo lugar, la distinción entre vida añadida o refuerzo vital y vida recibida. La vida que depende de la coexistencia es vida esencial, de acuerdo con una famosa sentencia de Aristóteles, Zoe Zoein Einheit. Según mi propuesta, el vivir humano está en el nivel esencial, es la manifestación del viviente humano. El animal no es además como viviente, sino sustancia, potencia de causa. En este sentido, el animal se agota en vivir sin que quepa decir que además es viviente. Por tanto, en antropología es válida la fórmula vita viventibus et essentia. Paralelamente, la actividad de la esencia humana, la vida como libertad, es inmortal, y la actividad de la coexistencia es más que inmortal. El viviente conocerá como es conocido. En tanto que la vida añadida depende de la coexistencia, son características suyas reforzar una vida que no viene de ella y respecto de la cual le corresponde añadir, redundar, inspirar. Por eso, la manifestación es manifestante, no solo se manifiesta, sino que manifiesta. En cuanto que la vida es vida del viviente, es vida añadida a la vida que procede de los padres. La generación humana procede de los padres, pero padre, madre e hijo son nombres de personas. Y aunque no existe hijo humano sin generación, los padres lo son por el hijo. Las células reproductoras proceden de los padres. En cambio, la persona del hijo es creada por Dios. Por más que a generaciones distintas correspondan hijos distintos, el carácter personal del hijo no procede de sus padres. Así pues, la vida que viene de los padres tiene que ser reforzada por el hijo para que sea vida propia. Se añade vida a las células sexuales que están vivas. A la vida que procede de los padres se ha de añadir un refuerzo que depende de la persona del hijo.
Dicho refuerzo es la manifestación de la persona. Si la vida de un ser humano procediera enteramente de sus padres, no se podría hablar de la vida como esencia de la persona del Hijo. Sin embargo, es preciso no pasar por alto que la especie humana es social y que la vida recibida emplaza a la persona en la historia. Si el ser humano se aísla, el crecimiento de su libertad esencial es imposible. En la medida en que la apropiación de la vida que viene de los padres tiene éxito, acontece la expresión esencial. La expresión es psicosomática y mortal. En lo psicosomático entra el desarrollo no sólo de las funciones orgánicas, sino también el de las facultades sensibles cognitivas y apetitivas, cuyo ejercicio es sistémico, relacional y complejo. La expresión es guiada por la manifestación, y sin ella su complejidad, que no es sólo gestual, se dispersa y desordena. La cuarta dimensión del abandono del límite mental investiga la esencia humana que manifiesta a la persona, es decir, la vida como manifestación del viviente. La vida aspira a más vida. Dicha aspiración depende del carácter de además. Para no suponer la vida, se precisa no suponer el viviente, ni la vida respecto de su aspirar a más vida, a crecer. Al sentar la distinción real del viviente y la vida, se sostiene que la vida es el viviente en cuanto que refuerza la vida recibida. Sin refuerzo no cabe hablar de manifestación. Por tanto, lo propiamente manifestativo es el refuerzo, la orientación de la vida por el futuro no desfuturizado, según la cual se describe como vida que aspira y apela. Lo que tradicionalmente se llama alma espiritual, inmortal, se entiende aquí como la manifestación esencial humana, que va desde la sindéresis hasta las potencias inmateriales y la expresión psicosomática. Tomás de Aquino sostiene que la realidad del alma se conoce habitualmente. Como es claro, ese hábito es innato, y aquí es equiparado a la sindéresis. Desde la sindéresis se entiende el alma como refuerzo vital. El refuerzo vital es capaz de inspirarse en la vida recibida. Esa inspiración no significa precisamente comprender la vida corpórea, sino reforzarla. La sindéresis se describe como inspiración global y, por tanto, como manifestación y refuerzo globales. No cabe que la inspiración sea unilateral o sin refuerzo. Por tanto, debe cifrarse en la inclusión de la inteligencia y la voluntad en el cuerpo. La vida como esencia depende del viviente y es vida como refuerzo que se inspira y aspira a más vida. El refuerzo comporta manifestación de acuerdo con una orientación creciente. Por eso, la vida reforzada no se puede separar de la valoración. Vivir más no es indiferente. En este sentido, la vida esencial se inspira. La valoración y la inspiración son inseparables. De acuerdo con esto, se abre la distinción entre vida valorante y vida valorada. La vida es valorada en tanto que nunca es bastante. La distinción entre vida valorante y vida valorada permite una exégesis de la noción de valor, discrepante de la de Nietzsche. La vida recibida trata de mantenerse y, por tanto, valoran tanto que reclama sus fueros. En cambio, la vida valorante, al inspirarse en la vida valorada, dispone de ella y, por tanto, es libre, vale más, pero no se limita a seguir viviendo, sino que aspira a más. La capacidad de inspirarse en la vida recibida, aspirando a más, pone de relieve el carácter creciente de la esencia humana, sin olvidar que la inspiración que aspira es propia de la vida espiritual. Se ha de señalar que, sin vida en que inspirarse, las potencias espirituales no actúan. La noción de potencia pasiva señala la humildad de la vida valorante, es decir, del refuerzo vital. De aquí que la inteligencia y la voluntad empiecen a operar en determinada edad. La unión del alma con el cuerpo se entiende como inspiración valorativa. El alma es vida añadida. La recepción apropiante de la vida recibida
corre a cargo de la vida añadida y por ser global, no sólo de las operaciones de la inteligencia y de los actos voluntarios, sino de la sindéresis. En tanto que la presencia mental es la guarda de la esencia humana, el cuerpo es uno de los sentidos del hecho. La presencia mental lo da por hecho. De esta manera, el cuerpo no se supone. Por tanto, la realidad del alma estriba no solo en las potencias espirituales, sino en su ápice habitual, la sindéresis. La recepción del cuerpo es un hábito innato, de manera que la referencia del alma al cuerpo no es la de un acto primero, y menos aún la de una causa formal. Asimismo, no estimo acertado sostener que el alma humana, separada del cuerpo, sea una sustancia incompleta, pues un hábito innato es realmente superior a una sustancia. La vinculación del alma con el cuerpo es muy estrecha, precisamente porque el alma es vida añadida a la vida recibida. Solamente reforzándola o añadiéndose a ella, el alma recibe la vida que viene de los padres.